El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Esto es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio. Sí. Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia, para recibir la misericordia, para hallar la gracia y obtener la ayuda en el momento oportuno. Este consejo lo hemos escuchado hoy en la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos. Esta carta hoy nos presenta a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Jesucristo ha sido el sacerdote que se ofreció a sí mismo por nosotros, por nuestra salvación. Nos relata la carta a los Hebreos que el sumo sacerdote se ha compadecido de nosotros, de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado las mismas pruebas que nosotros, excepto en el pecado. Nosotros creemos y afirmamos que creemos en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que Él se encarnó en María Santísima y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús quiso nacer en una familia, en la familia de Nazaret, junto a María Santísima, su madre, San José, su padre adoptivo, y junto a esta familia también sufrieron igual que las otras familias de su tiempo. Jesús experimentó la migración cuando su vida estaba atentada, y San José junto a María Santísima tuvieron que huir a Egipto. Jesús también conoce las necesidades de cada uno o de cada una de las familias de su tiempo.
Y es por eso que Jesús fue cercano a los enfermos, a las viudas, a los pobres, porque Él convivió con ellos. Hoy también Jesús sigue siendo cercano a nosotros, a nuestras familias. Él no es indiferente y conoce las necesidades y el sufrimiento de cada uno de nosotros. Conoce el sufrimiento de aquella madre que sufre ante la rebeldía de sus hijos. Conoce el sufrimiento de los hijos ante la preocupación de las enfermedades de papá o de mamá. Conoce las preocupaciones de un padre de familia que se preocupa por la economía, que llega al fin de mes, que llegan los recibos de pagos y a veces no le alcanza ni para pagar las deudas. Jesús conoce cada una de nuestras preocupaciones. Jesús conoce nuestras familias porque Él también vivió en una familia. Y por eso hoy se nos invita a acercarnos sin miedo, con plena confianza al trono de la gracia. Y al acercarnos, no es que nuestros problemas se vayan a solucionar como un acto de magia o que nuestras deudas vayan a ser canceladas. No, no se trata de eso. Pero lo que sí cambia es que afrontaremos los problemas, las deudas, de una manera distinta. No pelearemos con nuestra fuerza, sino Dios nos da la fuerza para pelear y nos da a nosotros todos los medios para poder salir adelante y resolver nuestros problemas con sabiduría. No tengamos miedo de acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que hoy nos preocupa? Esta pandemia que sigue todavía azotando a tantas familias, que ha lastimado la economía, la unión familiar, el trabajo, los estudios. Tranquilos, esta pandemia pasará, quedará como parte de la historia y debemos de afrontarla hoy, debemos de unirnos, pero sobre todo afrontarla con fe. Nos preocupamos de que si nos vamos a contagiar, que si nos vamos a enfermar, nos preocupamos de nuestra parte física y nos hemos olvidado de nuestra salud espiritual. Así como cuidamos la salud física, así como nos protegemos con la mascarilla, con el gel, con el alcohol, de la misma forma debemos de preocuparnos y debemos de protegernos ante las acechanzas del enemigo, con la oración, con los sacramentos, alimentarnos con la Santa Eucaristía. Confiemos siempre en Dios y en su misericordia. El Santo Evangelio de hoy nos presenta a Jesús camino a Jerusalén. Él va conversando con sus discípulos, advirtiéndoles el destino doloroso que les espera y sobre todo a aquellos que siguen sus pasos. Mientras que Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, estaban preocupados por ocupar los puestos principales y le exponen a Jesús ese deseo ambicioso de ocupar los primeros puestos. Y esta actitud causó cierto descontento entre sus discípulos. Hoy, todavía en nuestra historia, en nuestros días, se sigue repitiendo esta misma actitud. Existen tantos cristianos que siguen a Jesús, pero no viven con autenticidad su fe. Vienen a la Santa Eucaristía, son piadosos, colaboradores, pero a veces buscan algo más. A veces también se resisten a involucrarse al proyecto de Dios, de hacer una opción preferencial por los pobres, de llevar la buena noticia de salvación, de comprometerse a la evangelización.
Hoy en día debemos prepararnos porque como cristianos nos viene trabajo duro y arduo. ¿Cuántos hermanos nuestros bautizados su fe ha decaído? Y somos nosotros la esperanza de llevar adelante esa evangelización. Que este tiempo sea un tiempo para prepararnos, para fortalecernos espiritualmente y poder llevar nuevamente esa evangelización a aquellos que han decaído en su fe. Muchos a veces se han convertido solamente en espectadores, se sienten cómodos y el seguimiento a Jesús no es de comodidad. El seguimiento a Jesús requiere renuncias, tenacidad, radicalidad. El cristianismo o el cristiano no puede esperar glorias, reconocimientos, puestos principales. Todo lo contrario. El discípulo de Jesús será perseguido, será criticado por llevar adelante la evangelización, será señalado, pero debe de estar dispuesto a dar su vida por el evangelio. Un ejemplo es San Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador en el tiempo de la guerra, del conflicto armado. Él decía en una de sus homilías: la persecución es algo necesario en la iglesia, porque la verdad siempre es perseguida. Él entregó su vida como pastor y hoy es modelo de cristiano. Jesús reunió a sus discípulos para dejar claro cuál es la actitud que debe de caracterizar a sus seguidores. En el tiempo de Jesús estaban acostumbrados a la soberbia de sus gobernantes, a la tiranía con la que actuaban ante el pueblo y lo sometían a sentir el peso de su poder. Sin embargo, Jesús a sus discípulos les deja claro y les dice que para ser seguidores, todo será distinto para ellos. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, que sea el último. La grandeza no se mide por el poder que se tiene o por el cargo que se ocupa. Quien ambiciona estas cosas en la iglesia de Jesús no se hace grande, sino se hace más insignificante. El perfil necesario para seguir a Jesús es siendo servidor de los demás. Preguntémonos hoy, ¿qué tanto le he servido a Dios por medio de mis hermanos? Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a otros hermanos nuestros que atraviesan situaciones difíciles. Seamos solidarios y pongamos al servicio de los demás todos los dones y talentos con los que Dios nos ha enriquecido. Muchos de nosotros tenemos tanto que dar. Muchos de nosotros tenemos conocimientos que quizá otros no tienen y podemos ponerlo al servicio de los demás. Si entre nosotros hay algún médico, enfermero o enfermera, que todo su conocimiento sea para el servicio de los enfermos, que puedan atenderles con caridad, con amor. Si usted es abogado, sea justo, busque siempre la verdad. Si usted tiene algún negocio, respete la dignidad de las personas que colaboran con usted. Sea justo ante la venta de sus productos. Y así podemos enumerar un sinfín de formas en las que podemos servir a Dios. Incluso nosotros, los sacerdotes, estamos llamados a servir a Dios con alegría, con disponibilidad, viviendo el sacramento del orden sacerdotal. Jesús mismo nos ha dado el ejemplo, que Él no vino a ser servido, sino Él vino a servir. Sirvamos a Dios con alegría.
y que al ejemplo de María Santísima, nuestra Madre, también nosotros respondamos siempre con generosidad: he aquí el esclavo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén. Les invito a que